Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Queremos hoy hacer esta transmisión para los hermanos que estudian los miércoles con nosotros y ustedes saben que tenemos una reunión simultánea, hombres y mujeres, y quería compartir con ustedes el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, y ustedes saben que ya hemos avanzado. Hace unos 5 meses atrás hemos comenzado a estudiar esta carta y maravillosa, todo lo que pudimos sacar, y siempre vamos sacando cosas nuevas. Quiero antes de empezar saludarlos, decirles que les queremos mucho y en esta circunstancia estamos orando unos por otros y sabemos que el Señor nos está cuidando. Y cuando hablé por teléfono con la mayoría de ustedes, me dijeron que tenían buenas novedades, que estaban realmente bien todos y se estaban cuidando. Así que seguimos orando. Me gustaría compartir a mí me correspondía ya estar casi terminando el capítulo 3, pero es difícil compartir cuando se está terminando un párrafo, un tema, con otras personas. A través de este medio no solamente lo van a ver hombres del grupo, sino va a ser, ¿no es cierto?, abierto a todos, al que quiera estudiar la palabra. Así que yo pensé que quizás sería mejor empezar a repasar desde el versículo 1, capítulo 3, versículo 1, y si usted tiene una Biblia allí, ábrala, en capítulo 3 de Colosenses, versículo 1, vamos a ver unos 4 versículos que hemos visto ya, pero que podemos sacar más cosas, y esto es lo que quería compartir con usted. Si usted es la primera vez que se conecta a este estudio, agradecemos a Dios, le damos la bienvenida, y vamos a comenzar en el capítulo 3, así que abra su Biblia allí, y vamos a leer los primeros dos versículos. Dice así: así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y aquí paramos aquí, después vamos a ver los otros 2 versículos. Y déjeme decirle que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde la prisión en Roma. Y esta es una de las cartas que escribió allí. Las otras son Efesios, Filipenses y Filemón. Y el motivo de la carta a los colosenses era porque había una falsa doctrina que se había introducido en la iglesia, los llamados gnósticos, y Pablo tuvo muchos problemas con esta secta. Los gnósticos son una mezcla de religión oriental y de legalismo judío. Ellos prometían a la gente alcanzar una perfección espiritual siguiendo preceptos como no manejes, no gustes, ni aun toques. O sea, eran cosas humanas, ¿verdad? Entonces, ellos no solamente creían en eso, sino que atacaban al Señor, atacaban a Jesucristo, la persona y la obra de Jesucristo. Por lo tanto, traían muchos problemas a la iglesia y estaban tratando de dividir y de socavar los cimientos de la verdad. Así que Pablo les escribe, y los 2 primeros capítulos está hablando de doctrina. Los colosenses tenían que saber doctrina, porque si no serían engañados. Así que estos 2 capítulos al comienzo es pura doctrina, y es importantísimo, y uno tiene que concentrarse. El capítulo 3 comienza allí hablando más que nada de la práctica de la doctrina. Y esto es importante. Ya en el 3er capítulo Pablo dice, bueno, ahora que ustedes saben todo esto, tenemos que llevarlo a la práctica. Nosotros podemos
declarar la verdad y aún defenderla. Pero si eso no es en la práctica de nuestra vida, si nosotros no lo vivimos, lo estamos negando. Así que es un equilibrio de saber y de hacer y de poner en práctica. Entonces, allí en el versículo 1 y 2, Pablo comienza diciendo, si habéis nacido de nuevo, esto está hablando si habéis resucitado de nuevo, ¿verdad? Dice la palabra, es lo mismo si habéis nacido de nuevo o habéis resucitado. Ustedes se acuerdan que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces es una forma de decir que hemos renacido, porque no teníamos esa vida espiritual, teníamos vida física pero no espiritual. Entonces dice, si habéis resucitado, entonces buscad las cosas de arriba. ¿Por qué buscar las cosas de arriba? Lo dice el versículo. Buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Así que ahí hay una razón importante. ¿Por qué buscamos las cosas de arriba? Porque allí está Cristo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en este mundo, Él eligió 12 personas para que le siguieran. Él las llamó para que le sigan. Y si no podían seguirle, no podían ser sus discípulos. Era importante que ellos dejaran todo y siguieran al Señor, porque tenía una misión maravillosa para hacer en este mundo. Así que esos 2 hombres fueron llamados y también fueron enviados. Pero tenían que seguir al Señor Jesucristo. Y fueron 3 años que siguieron al Señor aprendiendo y viendo lo que el Señor hacía. Ellos tenían que estar donde estaba el Señor, es decir, que tenían que seguirlo donde el Maestro les decía. Así que si pensamos en esto, tendríamos que pensar que nosotros fuimos llamados para salvación. Por lo tanto, somos sus discípulos. Y esto es importante, nosotros tenemos que seguir a Él. Por eso nosotros tenemos que mirar las cosas de arriba. Es una forma de seguirle a Él. Él no está en este mundo, pero Él dejó instrucciones para nosotros. Tenemos que seguirle, tenemos que estar donde está Él. Queremos hacer su voluntad, por lo tanto, tenemos que mirar a Él, tenemos que pensar en Él y tenemos que guiarnos por lo que Él nos dice. Hebreos capítulo 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que, y podemos buscar otros versículos que dicen que ahora mi meta, mi dirección, es mirar a Cristo, es estar donde Él está. Y si no podemos estar físicamente, sabemos que lo podemos hacer a través de lo que Él nos está diciendo en su palabra. Así que en estos versículos que hemos leído, Pablo está refutando la doctrina de los gnósticos. Y sabe que ellos tenían la mirada puesta en este mundo, en los rudimentos de este mundo. Ellos lo que pensaban eran simplemente preceptos y doctrinas de hombres. Y ellos inventaban cosas. Tenían aún creencias de adorar ángeles y de otras cosas. Era una mezcla de varias religiones que al final llegó a ser una secta y que todavía está en nuestros días y es tan poderosa y milagrosa para dividir iglesias y para engañar creyentes. Así que ellos buscaban perfeccionar la carne. Y esa es una doctrina tan equivocada. Si usted se fija, capítulo 2, versículo 3, se va a dar cuenta lo que ellos hacían. Versículo 23, hablando de los gnósticos. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos?
Dice que ellos tenían culto voluntario, ellos hacían sus propias reuniones, sus propias adoraciones, tenían apariencia de humildad, si bien no era del corazón, parecían humildes, pero también tenían duro trato con el cuerpo. Algo así como parecido a los monjes budistas, que de repente pasan tiempo en una montaña y se van al Tíbet y están allí y ayunan por muchos días y a veces se laceran el cuerpo, se castigan con látigos y todo eso, creyendo ellos que van a ser más santos o van a estar más cerca de Dios. Pero Pablo está refutando todo eso y le dice a los creyentes, no sigan eso, porque son rudimentos de este mundo, doctrinas de hombre, engaños que andan circulando por este mundo. Así que el Señor transforma el alma, no el cuerpo. Ellos pensaban que mejorando las cosas del cuerpo, es decir, la disciplina del cuerpo, iban a ser mejores. No. Es de adentro, no es de afuera la cosa. Así que tenían un gran engaño. Ahora, fíjese el versículo 3. Versículo 3 dice, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo. Es interesante este versículo. Dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, estábamos diciendo que morimos al mundo y resucitamos para Cristo. Esto es lo que hicimos como una imagen y un símbolo de lo que pasó en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero estábamos representando eso, muertos al mundo, vivos para Dios. Así que nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Qué vida? La vida eterna. Aquí está hablando de la vida de Dios, la vida eterna. Pero a veces pensamos, ¿qué quiere decir esto de que nuestra vida está escondida en Cristo? Está oculta. Nadie puede ver nuestra vida. Nuestra vida en Cristo, nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna, está oculta, está dentro. Es decir, que si una persona nos ve a nosotros, los hijos de Dios, nos ve igual que cualquiera. Nosotros no podemos mostrar eso, no es visible. Está escondida en Cristo. Esta es la realidad espiritual de un hijo de Dios. Él, el Señor Jesucristo, es nuestra vida. Es importante pensar en esto, que Él es nuestra vida. Mira lo que dice el versículo 4. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, y vuelve a enfatizar otra vez en lo mismo, Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Está diciendo algo interesante. Déjeme leerle unos versículos que tengo aquí. Si usted quiere lo anota allí, después lo revisa y va a sacar más. Primera Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Se da cuenta? Él es la vida. Por eso nosotros estamos en Cristo y tenemos una vida escondida con Cristo. Pero Él es nuestra vida. Mire lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice, porque Cristo vive en mí. Vuelve a enfatizar y vuelve a repetir quién es nuestra vida, es Él. Juan capítulo 15, versículo 5. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y esto está ilustrando lo mismo, que Él es la vida. En otras palabras, Él es el tronco de la vid, nosotros somos las ramas. Los pámpanos son las ramas. Y nosotros vemos que la vida de esa planta está por dentro. No la podemos ver.
Eso es lo que sostiene, lo que da vida y llega a dar frutos. La vida está por dentro, así como Cristo está dentro nuestro. Está oculto, está escondido, pero está. La savia que corre por ese árbol le da vida al árbol y puede producir frutos. Por eso nosotros tenemos que pensar que nuestra mirada, o sea, tenemos que buscar las cosas de arriba, tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, apuntar en esa dirección, porque de ahí van a venir las indicaciones, porque ahí está nuestro futuro, la vida eterna. No mirar para las cosas de este mundo, que no nos van a servir. Eso es lo que hacían los gnósticos. Pero los hijos de Dios tenemos que mirar hacia donde está Cristo. ¿Por qué? Porque Él está allí y Él es nuestra vida. Y por eso tenemos que buscarle cada día en comunión, para recibir más de su vida, para mantener esa vida. Si permanecemos en Él, mantenemos esa vida. Versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Allí está hablando de la otra verdad. Cuando Él se manifieste, está hablando cuando Él venga a buscarnos. Cuando Él un día venga a buscar a su iglesia. Está hablando del arrebatamiento. Uno de estos días el Señor nos va a llevar y Él va a venir a buscar a su iglesia. Los muertos resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, nos iremos con Él. Nos juntaremos con Él y juntos, aquellos que confiaron en Cristo, que ya no están, con la vida física, con los que quedaron, se van a juntar y vamos a estar con Él para siempre. Esta es una reunión que va a durar toda la eternidad. Es una comunión que va a ser adoración. Así que, cuando Él se manifieste, cuando Él venga. Pero lo interesante es que ya la vida nuestra no va a estar escondida en Cristo, sino va a estar con Cristo totalmente manifestada. Hoy está escondida en Cristo, pero cuando Él venga dice que la vida se va a manifestar. Él se manifiesta, Él va a venir a buscarnos en persona. Y si bien en ese momento sus pies no tocan este mundo, esta tierra, sí nos va a arrebatar en el aire y nos va a llevar, pero nosotros ya vamos a tener esa vida manifestada. Cuando Él se manifieste, nosotros también nos vamos a manifestar con Cristo. Y dice, además, al terminar, dice que vamos a estar en gloria con Él. Está diciendo que vamos a tener cuerpos glorificados. Qué maravilloso, hermano, de pensar eso. A veces nos parece sencillo, pero es tremendo. A veces nosotros no contemplamos la vida cristiana con todo su valor, pero solo pensar de que estábamos en este mundo, estábamos perdidos, sin Cristo, sin esperanza, que nuestro destino era la condenación eterna. Pero Dios mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados, para rescatarnos y para seguirlo, y para poner nuestros ojos sobre Él, para que Él nos diga su voluntad. ¿No le parece que es maravilloso? Es interesante y es un gozo poder seguir a Él que nos salvó. Y lo que empezó para nosotros aquí en la tierra va a terminar en la gloria. Gracias al Hijo de Dios y gracias al Padre Todopoderoso que lo envió a morir por cada uno de nosotros. ¿Qué le parece si terminamos agradeciendo a Dios por esa bendición? Padre, te damos gracias en esta tarde, porque estamos felices de ser tus hijos, porque tú nos rescataste de nuestros pecados. Señor, te pedimos que nos utilices en este tiempo difícil, donde hay preocupación, donde hay temores, donde hay gente que está expectante. Señor, para poder llevar el mensaje que un día llegó a nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque tu plan es maravilloso. Un día vamos a estar contigo para nunca más separarnos. Qué maravilloso, Señor. Te alabamos en esta tarde,
junto con todos mis hermanos. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias hermanos por este tiempo y el próximo miércoles nos seguiremos reuniendo. Cuídese y que Dios le bendiga.